Muy buenas tardes, ¿cómo están todas y todos? Muchas gracias por conectarse a esta nueva clase del curso Estado de Derecho, Constitucionalismo y Derecho Internacional de los Derechos Humanos, ofrecido por la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Austral de Chile y el Círculo de Estudios de Derecho Internacional de los Derechos Humanos, basado también con base en la ciudad de Valdivia, en el sur de Chile. En esta oportunidad, el profesor de esta clase será el señor Daniel Sánchez Velázquez, quien es viceministro de Derechos Humanos y Acceso a la Justicia de Perú. Él es abogado de la Pontificia Universidad Católica del Perú, es máster en Derecho Constitucional de la Universidad de Sevilla y es experto del grupo de trabajo del Protocolo de San Salvador de la Organización de los Estados Americanos. Profesor Sánchez, viceministro, queremos agradecerle su tiempo, su disposición y bueno, gracias por acompañarnos y brindarnos esta clase en esta tarde de viernes. Gracias Alejandro, gracias Esteban también por la invitación y un saludo a todos y todas en esta tarde. Lo primero que quería decirles es que tratemos en esta clase de conversar, de trabajar de manera absolutamente horizontal. Para todos los efectos soy Daniel, no soy ni viceministro ni representante de la OEA en esta aula virtual, así que quisiera que los comentarios que sean desde esa lógica, ¿no? Desde una perspectiva absolutamente académica, crítica, por supuesto, como tiene que ser un espacio académico reflexivo, pero sobre todo que nos permita plantear puntos y pareceres distintos, ¿no? No desde una lógica oficial, como podría hacerlo desde mi cargo de viceministro, o de una lógica institucional como experto del grupo de trabajo de la OEA. Así que quisiera más bien que esto forma parte de un ejercicio de diálogo, un ejercicio absolutamente reflexivo entre todos, ¿no? Para eso he preparado una presentación, es un poco extensa por los contenidos que tiene el tema de los derechos económicos, sociales, culturales, ambientales en la región, pero que quisiera a lo largo de la exposición que ustedes puedan también hacer alguna pregunta, alguna interrupción, si tuvieran alguna duda a lo largo de esta exposición que tengo, ¿no? Así que también quería comentarles que me gusta la dinámica en la cual las personas pueden en cualquier momento poner el micro y hacer alguna interrupción, no me fastidia de ninguna manera. Dicto clases así, de esa manera en las dos universidades que dicto, y creo que es una forma también como podemos nosotros establecer un diálogo mucho más fluido y aprender de mejor manera con ustedes. Yo conversaba con Alejandro y con Esteban antes de empezar la clase y me decían que ya hay un nutrido conocimiento previo que han venido teniendo con sus diversos módulos, que también varios de ustedes vienen de diversas partes, de diversos estados de la región y del mundo en general, y que inclusive vienen de diversas fuentes de conocimiento, ¿no? En las ciencias sociales, el derecho, la politología, etc. Así que creo que eso también enriquece mucho el debate porque no va a ser solo una perspectiva del conocimiento que nos va a permitir a nosotros conversar, ¿no? Entonces, con esa introducción, yo quería pasar a compartir con ustedes esta presentación que tengo, que me dirán ustedes si se ve. ¿Se Sí. ve? Perfecto. Entonces, un poco lo que yo quería compartir con ustedes eran estos estándares interamericanos, ¿no? Pero para entender cuando hablamos de estándares interamericanos, DESCA, tenemos que entender primero qué está detrás de los DESCA, ¿no? Esta palabra que es un anagrama muy potente, pero que muchas veces lo sentimos un poco lejos, ¿no? Derechos económicos, sociales, culturales, ambientales, forma parte de un razonamiento que no todos los días lo usamos en el lenguaje cotidiano y sobre el cual a veces nos sentimos un poco distantes, ¿no? A veces tenemos más claro los derechos vinculados a las libertades, ¿no? La libertad individual, la vida, ¿no? La prohibición de la tortura, eso nos suena mucho más cercano. Y a veces sentimos que esto de los DESCA es más bien etéreo, distante, ¿no? Y por el contrario, más bien deberíamos sentirlo absolutamente parte de nuestra vida, porque forma estos elementos esenciales sobre los cuales nos comenzamos a desenvolver. Y una, digamos, característica clave en torno a los DESCA
es la situación en la cual los DESCAs no se han logrado en una región como la región latinoamericana, y sobre la cual más bien vivimos en condiciones de desigualdad absolutamente presentes, ¿no? 10 de los países más desiguales de los 15 países más desiguales del mundo están en Latinoamérica. Eso da cuenta ya de una situación terrible, una situación drástica, una situación compleja, que hace que muchos de nuestros derechos, en contraste con otros, terminen por ser absolutamente diferentes, desiguales, distintos. Hay ahí una serie de situaciones que dan cuenta digamos, de estos hechos, y que lamentablemente la pandemia, el proceso que hemos vivido terrible del COVID-19 en los últimos casi 2 años, ha desnudado mucho más esas desigualdades, ¿no? Personas que tenían que luchar por tratar de acceder a oxígeno, personas que tenían que luchar el doble que otros para poder acceder a una cama UCI o una atención en un hospital. Eso, sin lugar a dudas, ha ido generando determinadas corrientes en la región de un conjunto de protestas, ¿no? Desde, como dice la relatora Desca, en Nicaragua, a partir de la modificación de la situación de la seguridad social, la precarización de la seguridad social, comenzaron una serie de protestas en Nicaragua, o la migración absolutamente por un tema alimentario que ha generado la migración venezolana para poder alimentarse muchas de estas personas, o las mismas protestas también de una situación que vivió Chile, producto de condiciones económicas que no llevaban a toda la ciudadanía chilena a sentirse en condiciones adecuadas, han ido generando en toda la región un conjunto de protestas producto de estas desigualdades. Recientemente Colombia, con su equilibrio fiscal, que también ha ido denotando una serie de pulsiones internas dentro de la sociedad colombiana de no acceso a derechos en condiciones de igualdad. Eso es en buena cuenta un contexto sobre el cual hace justamente que los derechos DESCA, que ahora vamos a analizarlos en concreto, tengan una vigencia fundamental en la región. Por cómo está la redistribución de la riqueza, la distribución del acceso a los derechos dentro de la región, pero también porque están en este momento en discusión en muchos de nuestros estados a partir de la insatisfacción y las desigualdades que vivimos, ¿no? Así que eso es muy importante tenerlo en cuenta como un elemento central previo a la discusión. Yo, a partir de eso, quería compartir 4 grandes líneas, digamos, para entender los DESCA, ¿no? Primero, ¿qué son? ¿Qué entendemos por derechos económicos, sociales, culturales y ambientales? ¿Quiénes, digamos, están detrás de la promoción a través de determinados instrumentos que tenemos dentro del sistema latinoamericano de protección internacional de estos derechos? ¿Quiénes y cómo lo están haciendo para protegernos? ¿Cuáles son los mecanismos estos de protección que tenemos? La tercera pregunta. ¿Y para qué finalmente tenemos un mecanismo como que vamos a ver, que es el Protocolo de San Salvador? Estas 4 preguntas son las que van a guiar un poco las reflexiones que yo quería compartir con ustedes, y que nos va a servir de, digamos, estructura central a la hora de ver los contenidos y los estándares que cada una de ellas tiene a partir de lo que tenemos. Como ya me habían comentado Alejandro y Esteban, ustedes ya tienen algún conocimiento del sistema interamericano, pero quería yo más bien hacerlo de manera sucinta para tener algunos conceptos claros antes de entrar a la discusión del qué protege a estos derechos DESCA, ¿no? Lo primero que tenemos que entender es que hay 2 grandes, digamos, normas en el sistema interamericano, ¿no? Una de ellas es la Convención Americana de Derechos Humanos, y la segunda es el Protocolo de San Salvador. Y ambas tienen determinados mecanismos de protección o seguimiento, de alguna manera. La Convención Americana tiene lo que se conoce como el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, que está conformado básicamente por la Comisión Interamericana y la Corte, y que su gran, digamos, objetivo es la protección y, digamos, y la cautela de los derechos convencionales, pero sobre todo establecer un sistema de casos para que a partir de la petición que hace un ciudadano que siente que su derecho está vulnerado, una instancia internacional diga si el Estado ha violado o no el derecho de una persona.
Eso es un caso típico. Una petición va al sistema, la Comisión Interamericana hace suyo, hace un informe, y si el caso no es atendido, termina en la Corte Interamericana con una sentencia señalando la responsabilidad del Estado y, por lo tanto, la reparación que debe tener el individuo producto de esa violación que ha generado el Estado. Esa es la dinámica central. Sin embargo, hay otra forma también de atención cuando hablamos de derechos, y es justamente el que establece el protocolo de San Salvador, que es un protocolo adicional a la Convención Americana, como vamos a ver en unos minutos. Y aquí no se trata de un sistema de casos, se trata de un sistema de monitoreo de estados, de evaluación de las políticas, los planes y cómo el Estado ha venido implementando y, digamos, desarrollando los derechos DESCA dentro de su propia jurisdicción. Aquí lo que se hace es evaluar al Estado, no hallar la responsabilidad internacional como en el anterior, como podría ser en el caso de la Corte o la Comisión Interamericana, sino más bien hacer un análisis de las políticas que viene teniendo el Estado para ver si estos generan, digamos, generan o no generan condiciones adecuadas para el desarrollo de los derechos de las personas. Entonces son dos naturalezas distintas, por lo que quiero que eso quede muy claro. El sistema de peticiones y casos que establece la Comisión y la Corte Interamericana, y el modelo que sigue el protocolo de San Salvador, que es de un monitoreo de estándares y de indicadores determinados que vamos a ver a continuación. Y por eso yo me voy a tratar de centrar en el segundo modelo, ¿no? Básicamente el que establece el protocolo de San Salvador, porque entiendo que ustedes ya han ido viendo también algo del sistema de la Comisión Interamericana, la Corte de Derechos Humanos, la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y aquí yo quiero sentarme en el protocolo de San Salvador, porque el protocolo de San Salvador es un instrumento, como yo les dije, que es, digamos, complementario a la Convención Americana. Cuando la Convención Americana de Derechos Humanos se adopta y se ratifica por un conjunto de estados, 23 artículos nos hablaban de derechos como los derechos civiles, políticos, ¿no? Derecho a la vida, derecho a la integridad, derecho a la no discriminación, etc. 23. Casi todo el articulado de la Convención Americana está vinculado. Y solo dos derechos, o dos artículos, perdón, nos hablaban sobre los temas de DESCA. Yo les quiero poner acá los dos. Solo dos. Uno asociado, si ven la redacción, a básicamente establecernos que hay determinados derechos económicos, sociales, sobre todo educación, ciencia y cultura, que se tienen que ir desarrollando de manera progresiva. Ese era el espíritu en ese momento cuando se adopta la Convención Americana. Y lo segundo es un mecanismo de seguimiento, que es establecer algunos informes que se tienen que hacer para promover este tipo de derechos. Nada más. De eso nos hablaba la Convención Americana. Se había quedado en una descripción absolutamente, digamos, instrumental de los derechos económicos, sociales y culturales. No había en ese momento una intención de reconocer que los DESCA eran derechos individuales, sino más bien se entendía que los DESCA eran objetivos de desarrollo, posibilidades de que los estados tuvieran de ir desarrollando este tipo de contenidos. Pero no se los entendía, como sí se entendía los derechos civiles políticos, con una capacidad de ejercerlos y sobre todo poder judicializarlos si es que estos de alguna manera eran vulnerados. Eso no sucedía con los otros tipos de derechos. Y por eso, a partir de esa omisión que tiene la Convención Americana, los estados comienzan a reflexionar, producto de los movimientos también y organizaciones internas, a reflexionar que la convención no era suficiente y que se requería un protocolo facultativo. Un protocolo facultativo, para aquellos que no son derechos, básicamente un nuevo tratado. ¿Y por qué es importante un nuevo tratado? Porque los tratados son vinculantes, son obligatorios. A diferencia de un informe, a diferencia de una declaración, a diferencia de algún pronunciamiento de una institución, de instituciones absolutamente legítimas y conocidas, lo que hace un tratado, y en este caso llamado protocolo facultativo, es aquel Estado que lo ratifica está obligado a cumplir. Y eso genera una situación distinta a cualquier otro instrumento jurídico o político que pueda adoptar un Estado. Y se abre a
a, a ratificación. A la fecha hay 16 estados que ya lo han ratificado. Chile no ha suscrito el protocolo, pero todavía no lo ha ratificado. Hay todo un debate en relación interno sobre este protocolo. Pero lo más importante, como repito, es que genera y establece determinadas obligaciones para el cumplimiento de estos derechos. ¿Cuáles son estos derechos? Son 8, ¿no? Si bien acá hay 7 gráficas que en cada uno de estos derechos, hay uno que está junto, que es el trabajo de derechos sociales, y por eso, en verdad, son 8 derechos. El protocolo nos establece 8 grandes derechos. El primero es seguridad social, el de educación, el de salud, el derecho a la alimentación adecuada, al trabajo y los derechos sindicales, al medio ambiente sano y los beneficios de la cultura. Son los 8 derechos que establece el protocolo de San Salvador. Por supuesto, yo de ahí les voy a compartir el protocolo para que ustedes lo puedan ver con detalle, pero a mí me gustaría un poco aterrizar en uno de esos derechos, ¿no? Hay la posibilidad de ir revisando los contenidos, porque lo que nos establece el propio protocolo es cuál es el contenido del derecho y cómo este se desarrolla a nivel de los estados. Y ahí me gustaría conversar sobre uno de los derechos que en la actualidad también está muy vigente, producto, obviamente, de la situación crítica de la pandemia que vivimos en la región, y es el derecho a la salud. Y aquí uno va a poder ir viendo también cómo el sistema interamericano ha ido dándole contenido al derecho a la salud, que es bien interesante porque no necesariamente termina por hacerse una interpretación literal de lo que la propia Convención Americana o el Protocolo de San Salvador establecen. Yo creo que eso enriquece muchísimo la posibilidad de ir ampliando de alguna manera los contenidos del propio derecho. ¿Qué nos dice el artículo 10 del Protocolo de San Salvador? Recordemos que la Convención Americana no nos habla del derecho a la salud, no como tal, es recién el Protocolo de San Salvador. En la Convención Americana, yo les decía, hay una mirada absolutamente general de que los DESCA tienen que desarrollarse, pero no nos dice qué es el derecho a la salud, no nos dice qué es el derecho a la educación, no nos va dando ese contenido. Y por eso es importante el artículo 10 del Protocolo de San Salvador, que nos dice que básicamente el contenido de la salud está asociado al más alto nivel de bienestar físico y social. Es decir, no solo un contenido físico, mental y social, entendido esto como una complementariedad. Y que los estados tienen la obligación de brindar atención primaria de salud, prevenir enfermedades endémicas, inmunizar, etc. Es decir, además de que te dice que tú tienes un derecho que debes gozar del más alto nivel de bienestar, también obliga a los estados a brindar determinados servicios. Es decir, dos caras de una misma moneda. Tu derecho, pero también la obligación del Estado de realizar acciones para garantizar ese derecho. Y claro, si uno ve lo que viene pasando en la región, uno se da cuenta de que este derecho no se está garantizando como ordena el protocolo de San Salvador. Tenemos 19 millones de casos de COVID en el 2019, más de 600.000 muertes, según CEPAL, con datos del año 2021. Pero incluso fuera de la pandemia, todavía hay situaciones en las cuales las determinantes que venían cayendo, es decir, situaciones en las cuales se venían mejorando las condiciones y los indicadores de salud, en los últimos años estos han comenzado a variar. Uno de ellos es los nacidos vivos por cada 1.000 adolescentes, ¿no? Teníamos indicadores en los cuales, producto de una serie de programas de salud preventiva y sobre todo de trabajos asociados a salud sexual y reproductiva, comenzaron a tener menos hijos los adolescentes. Lamentablemente, en los últimos meses, por la situación crítica que vivimos en la salud, esos indicadores han comenzado a revertirse y estamos retrocediendo a condiciones de hace 15 o 20 años cuando empezaban todos estos programas. Eso es importante tenerlo en cuenta como un contexto para lo que es interesante cómo se vienen digamos, generando determinados indicadores. Y aquí yo quería mostrarles cómo en la práctica las dos instancias que yo les señalaba al inicio, que es el sistema de la Corte Interamericana y de los casos, termina por
entender un derecho como el derecho a la salud, y el segundo sistema, que es el del Protocolo de San Salvador, a través del grupo de trabajo que ahorita vamos a analizar. Tenemos el derecho a la salud, que yo les decía, que es el gozar del bienestar y que establece determinadas obligaciones a los estados. Pero tenemos una situación en la actualidad que el derecho viene siendo no garantizado por diversos estados producto de la pandemia, pero también por situaciones en las cuales estamos retrocediendo más bien en el bienestar de la salud de las personas. Frente a eso, hay dos instancias, digamos, que podrían de alguna manera monitorear o generar que los estados tomen atención respecto a los derechos. Uno es el sistema interamericano de derechos humanos a través de la Comisión y la Corte Interamericana, que por primera vez en un caso, que es el caso Poblete Vilches, que es un caso con una sentencia desfavorable para el Estado chileno, se pronunció sobre el derecho a la salud de manera autónoma. Y lo interesante es que le dio contenido al artículo 26, que yo les decía que el artículo 26 en ninguna parte les habla del derecho a la salud como tal, pero la Corte Interamericana ha ido interpretando que a partir de ese artículo se nos habla de los derechos de ESCA en consonancia también con el protocolo de San Salvador. Es bien interesante ese análisis, lo vamos a ver luego también en el caso de pueblos indígenas y la propiedad, que la Corte va dándole contenido evolutivo a algo que no necesariamente desde el inicio estaba de manera textual en el articulado como tal, ¿no? Y en este caso, la Corte dice que el Estado chileno vulneró por no brindar la accesibilidad adecuada a un adulto mayor que terminó falleciendo producto de una no atención adecuada para una enfermedad cardíaca que tenía, un consentimiento que no obtuvo para una intervención quirúrgica, y finalmente que se le discriminó por tener esta enfermedad y por ser adulto para poder acceder al derecho a la atención adecuada. Y este caso, como digo, es bien interesante porque por primera vez la Corte lo entiende de manera autónoma a otros derechos y establece determinadas obligaciones a los estados para generar la posibilidad del acceso adecuado a la salud. El segundo gran sistema que podríamos decir no es un sistema de casos, sino de evaluación, como yo les decía, del grupo de trabajo del Protocolo de San Salvador, que es un grupo de expertos que monitorean los informes que producen los estados, y esto nos permite ir dándole también determinados contenidos y estándares al derecho a la salud. Uno de ellos, yo les decía, ¿no? ¿Recuerdan lo que decía el artículo 10? El artículo 10 nos dice, es el derecho a disfrutar del más alto nivel de bienestar físico y social. Los estados deben brindar atención primaria y salud, prevenir enfermedades endémicas e inmunizar. Sin embargo, el grupo de trabajo ha ido más allá. No se ha quedado solo en el bienestar de la salud física, mental y social. Ha dicho que para garantizar el derecho a la salud, se debe garantizar el acceso a agua y saneamiento, que son determinantes fundamentales de la salud. Y esto por una sencilla razón. Porque si tuviéramos una persona, por ejemplo, con desnutrición, ¿no? Esta desnutrición se puede deber a una serie de diarreas constantes que tiene la persona. Por más que se esté alimentando, puede que tenga una serie de diarreas. Y esta diarrea puede ser una condición producto de tomar agua no potable o agua que no tenga gérmenes. Y por lo tanto, un determinante de la salud es que la persona tenga acceso al agua. Si yo tomo un agua adecuada, voy a tener una mejor condición de salud y por lo tanto voy a poder gozar de este bienestar que se establecía físico, mental y social. Entonces, el grupo de trabajo ha ido dándoles contenido adicional a la norma que estaba de manera textual y ha generado también la posibilidad que para garantizar el derecho a la salud se tenga que garantizar el acceso al agua y al saneamiento. Por supuesto, también el grupo de trabajo se ha pronunciado sobre el gasto público en salud, que es importantísimo. Tú puedes tener una norma escrita muy bien detallada, pero si no tienes políticas que financien esa ejecución, esto es pura lírica y no vamos a poder garantizar el derecho. Pero también a partir de ese articulado, el grupo se ha pronunciado en darle contenido a una política de salud sexual y reproductiva, e incluso a señalar que se tienen que modificar artículos del Código Penal para,
artículos que prohíben o que sancionan las prácticas de aborto con pena de cárcel para algunas personas, y esto es un condicionante también que genera la afectación del derecho a la salud de las personas. También se ha pronunciado en relación a los métodos anticonceptivos, que tienen que ser asequibles y seguros para una política de salud sexual y reproductiva sin discriminación y sobre todo orientada a los grupos en situación de mayor vulnerabilidad. Eso es importante tenerlo en cuenta porque muchas veces dentro de los promedios generales, como vamos a ver ahora, tenemos situaciones en las cuales los grupos en situación de vulnerabilidad pueden estar subrepresentados, pero que cuando uno los analiza, esa situación puede ser mucho más grave en términos numéricos que el resto de la población que se ha querido, digamos, analizar. Y por supuesto también el grupo ha señalado que este derecho a la salud no tiene que ser entendido también en condiciones culturalmente pertinentes. En la región existen centenares de pueblos indígenas y por lo tanto estos servicios de salud también tienen que ser pertinentes en la lengua y en la cultura para que puedan ser brindados de manera adecuada. Como ven, todos estos elementos en ninguna parte del artículo 10 del Protocolo de San Salvador lo dice de esa manera, pero se le ha ido dando un contenido para poder, cumplidos estos contenidos, garantizar el derecho a la salud establecida. Y eso es como funcionan los sistemas de monitoreo o seguimiento. Van dándole contenido a las normas, van estableciendo determinados estándares y eso hace que el derecho vaya cambiando, evolucionando y mejorando la protección adecuada de las personas. Ahora bien, yo les decía que eso es el qué, ¿no? Es el protocolo de San Salvador, ¿no? Ese es un protocolo adicional a la Convención Americana, que tiene un mecanismo de seguimiento que vamos a ver ahora, pero que sobre todo tiene a un grupo de expertos. No son jueces, como en el caso de la Corte Interamericana, que al emitir sentencias y decir derecho, es decir, al establecer quién tiene el derecho, si la persona que ha recurrido o el Estado que se siente agraviado, aquí no, aquí es un sistema distinto. El grupo de trabajo es un grupo de expertos gubernamentales y no gubernamentales que monitorean la implementación del protocolo. Y tiene una composición mixta, ahí pueden verlo, cuya función principal es establecer un análisis de los informes que presentan los estados a una propuesta de monitoreo que son los indicadores de seguimiento del protocolo de San Salvador. Y es un poco lo que voy a explicar. Pero como ven, es una naturaleza distinta a de los jueces. Acá ninguno dice si un estado ha vulnerado el derecho de alguien, acá ninguno establece un comparativo entre estados, acá ninguno en su ronda de evaluación establece si un estado es culpable o no de determinado caso. No se ven casos, se ven situaciones políticas e indicadores para ir monitoreando la implementación del protocolo. Es un mecanismo novedoso, es absolutamente, digamos, nuevo en la región, porque estábamos más bien acostumbrados al sistema típico de casos y sanción a los estados. Aquí no se trata de eso, sino más bien de brindarle una asistencia, muchas veces incluso técnica, a los estados para que vayan desarrollando determinadas políticas públicas en beneficio de los DESCA. Entonces, ¿cómo lo hace este grupo de trabajo a partir de un protocolo, que es el protocolo de San Salvador, que son, digamos, descripción de derechos, que este grupo de trabajo evalúa y monitorea para saber cómo estos derechos se ven o no cumplidos? Y lo que yo les decía, ha ido creando un sistema de monitoreo a partir de lo que establece el artículo 19, que busca solicitar a los estados que presenten informes periódicos de cómo vienen desarrollando estos derechos. Y para eso ha creado este sistema, que es el sistema de 714 indicadores. El protocolo, que es un conjunto de artículos, si solo lo miramos de manera, digamos, objetiva, uno va a encontrar ahí una descripción del derecho, pero no va a saber cómo este se debe implementar en determinadas políticas nacionales. Y por eso, para saber cómo se debe implementar y sobre todo medir la efectividad,
el grupo de trabajo creó esta metodología novedosa de 714 indicadores, que están contenidos básicamente en estos dos libros, que se le conoce como el libro verde y el libro rojo, para establecer guías que nos puedan ayudar, que después también puedo compartir con ustedes, y que nos puedan servir de un instrumento orientador para darle contenido a esos derechos que estamos viendo. De la tabla del sistema de indicadores que tiene el protocolo, el sistema de monitoreo del protocolo de San Salvador, ¿no? Aquí tienen ustedes los 714, distribuidos en los 8 derechos, ¿no? Derecho a la salud, a la educación, seguridad social, alimentación, medio ambiente sano, trabajo, sindicales y cultura. Todos estos 714, a cada estado que ha ratificado, los 16 estados que han ratificado el protocolo de San Salvador, les pedimos en diversos tiempos información respecto a esta situación, ¿no? Se hizo una primera ronda hace varios años sobre 3 derechos, luego, como era un mecanismo, digamos, en plena construcción, se cumplió los otros 4 derechos, y recientemente, desde el año pasado, ya pedimos los 8 derechos que nos informen para ir midiendo la progresividad, porque recordemos que eso es lo fundamental. Lo que nosotros monitoreamos es la posibilidad de que se vaya desarrollando a lo largo del tiempo el derecho como tal, y para eso solicitamos información a los estados a partir de determinada evidencia. Los indicadores se dividen, digamos, de alguna manera, en términos metodológicos, en 3 grandes grupos, ¿no? Los indicadores estructurales, los indicadores de proceso y los indicadores de resultado. Cada uno de estos, salud tiene 33, por ejemplo, estructurales, 31 de proceso y 21 de resultado. ¿Qué significa, en términos generales, esa forma de, digamos, de diseñar? Los estructurales son los que buscan determinados compromisos, ya sea jurídicos o institucionales. Son los grandes cambios, ¿no? Por ejemplo, que el derecho a la salud esté reconocido. Se le pregunta al Estado si el derecho a la salud está reconocido en la Constitución de cada país. Y por lo tanto, se incorpora el derecho a la salud como tal dentro de la norma máxima que es la Constitución de un país, ¿no? Eso es o se crea un Ministerio de Salud, por ejemplo, ¿no? Casi todos los estados tienen, pero que es un indicador estructural de que hay un compromiso alto del Estado en relación al derecho como tal. Los de proceso, más bien, están vinculados a determinados cambios que busca el Estado con determinadas políticas públicas para ir garantizando el acceso al derecho a la salud, ¿no? Uno de ellos puede ser digamos, financieramente, cuánto invierte el Estado en el acceso a la salud de las personas, ¿no? Cuánto es el gasto o la inversión per cápita de los estados para poder desarrollar el derecho a la salud. Y finalmente el resultado es el logro, es decir, cómo medimos el impacto que tienen los cambios estructurales, los indicadores de proceso, finalmente en el ciudadano o la ciudadana de a pie. Una pregunta típica de este tipo de indicador está asociado, por ejemplo, cuántas personas acceden a los programas de salud sexual y reproductiva, o los programas geriátricos, o los programas vinculados a los adultos mayores, es decir, cuántas personas se benefician de eso. Ese es el resultado concreto a nivel de, digamos, comparativamente el grupo poblacional. Entonces, como ven, los indicadores, si bien buscan medir los impactos y los cambios que vienen desarrollando los estados en cada uno de estos derechos, a la vez también son una suerte de mecanismo orientador, porque si le estamos preguntando a un estado si el derecho a la salud está reconocido dentro de su constitución, es porque consideramos que el derecho debe estar reconocido en esa constitución. O si establecemos que le preguntamos cuánto es la inversión presupuestal que tiene el Estado en relación al acceso a la salud, es porque consideramos que se tiene que tener un porcentaje determinado. Entonces, como ven, hay un correlato entre el indicador que busca medir el cambio y la recomendación posterior que va a hacer el grupo para ir construyendo determinadas políticas públicas para que estos derechos se vean concretizados o concretados en cambios pertinentes en la vida de las personas, ¿no? Una segunda forma de leer estos indicadores es, digamos, de manera
general, yo les decía, estructurales, de progreso y de resultados, ¿no? Pero otra forma también de medirlos es a partir de determinadas categorías. Y esto es importante también entenderlo, porque como les decía, no hay mucha experiencia en el mundo de metodologías de seguimiento como el que tiene el grupo de trabajo. No lo hacen los comités, no lo hacen tampoco muchas comisiones vinculadas a estos temas, y más bien esta metodología que trata de ser objetiva, basada en evidencia, establecer determinados canales para medir esa progresividad y poder evaluar finalmente si los estados están mejorando las condiciones de salud, de educación, etcétera, de la ciudadanía. Una segunda línea es esta, ¿no? La categoría o principios. Y acá medimos 6 grandes principios o ítems, ¿no? La primera, la recepción del derecho, ¿no? Es ver si finalmente los estados están incorporando dentro de su normativa los contenidos propios del derecho a la salud, de la educación, a la seguridad social, etc. Porque es importante que además que hay un reconocimiento internacional, hay una incorporación nacional en sus normas principales. Una segunda, como decía, es el compromiso financiero. Sin presupuesto, todos los que trabajamos gestión pública sabemos que puede ser un gran plan, pero si no tiene presupuesto, se queda ahí, digamos, dentro de los anaqueles de hermosos planes y grandes discusiones, pero no se va a poder ejecutar. Lo tercero es la capacidad estatal, porque finalmente, si no hay determinados recursos humanos, si no hay determinadas habilidades en la gestión de estos contenidos, es muy poco probable que el Estado pueda ir desarrollándolos. Y por eso hay un conjunto de indicadores que se preguntan cómo viene el Estado adaptándose para el cumplimiento del derecho. Hay otros principios transversales, como el de igualdad y no discriminación, porque algo que yo les decía al inicio, ¿no? Muchas veces los promedios generales terminan por evitar tener determinada información sobre la situación de determinados grupos. Por ejemplo, uno podría hablar de los derechos sindicales, se vienen garantizando en el Estado, digamos, el Estado de Salvador, por poner un ejemplo, ¿no? O el Estado de Perú, por poner mi caso, en mi país. En el Perú, producto de la evidencia que se tiene, los derechos sindicales se vienen garantizando. Un momentito, pero ¿y los pueblos indígenas? ¿Se ha preguntado qué nivel de sindicalización tienen? ¿O las mujeres participan dentro de los espacios de sindicalización que se han reportado? Uno podría, comenzando a preguntar sobre determinados grupos, hallar información en la cual las desigualdades dentro de ese propio esquema, digamos, de trabajo, se pueden ir ampliando, ¿no? Y por eso es muy importante que esa información esté desagregada por edad, por etnia, por orientación sexual, etcétera, que nos permita poder establecer esos niveles de igualdad que se proponen. Otro principio es el acceso a la información. Muchas de las preguntas, de los indicadores están vinculados a qué tanta la sociedad civil también se involucra dentro de este proceso. Porque recordemos que si bien el Estado es el obligado a realizar el informe, quienes finalmente son los beneficiarios de estos derechos son la ciudadanía. Y si ellos no tienen información oficial por el propio Estado, va a ser muy difícil que puedan cuestionar esa información y que pueda retroalimentarse a partir de la opinión del propio usuario del servicio, ¿no? ¿Cómo podemos saber si el derecho a la salud está siendo correctamente implementado en un país si los ciudadanos no tienen acceso a la información de cuántas vacunas, por ejemplo, han llegado a tu país? ¿O cuál es el régimen de vacunación que se va a establecer en las próximas semanas o meses dentro del propio Estado? Hay ahí una obligación del Estado de brindar la información justamente a los usuarios para que puedan hacer un cotejo de la misma y sobre todo una rendición de cuentas adecuada. Y por último, un principio que también se establece en el sistema de indicadores es medir cómo es el acceso a la justicia. Una de las características principales de los derechos humanos que se diferencia digamos, de otros derechos es la posibilidad de judicializarlos. Es decir, si bien yo tengo el derecho,
que el Estado está obligado a garantizar ese derecho. Cuando el Estado incumple o lo vulnera, yo puedo recurrir a una instancia. Cuando hablo de Estado, hablo, digamos, en general de cualquier instancia administrativa, legislativa o incluso judicial del propio Estado. Y yo puedo ir a una instancia que puede decirme que sí se me ha vulnerado y por lo tanto tiene que reparárseme o volver a la situación anterior. Es una de las características centrales de los derechos humanos o fundamentales, ¿no? Entonces, por eso es muy importante también preguntarle a los estados cuáles son esas condiciones de, digamos, de acceso a mecanismos de reclamos y protección que tienen los ciudadanos dentro de sus propios estados. Porque puede ser que te garanticen el derecho a la salud, pero una vez que tú no tienes, por ejemplo, la posibilidad de atenderte en un hospital, no haya mecanismo para tú reclamar, ni administrativo ni judicial. Hay un silencio dentro de la legislación del Estado que dice que lo único que tú puedes hacer es simplemente quedarte de manos cruzadas, ¿no? Manos cruzadas frente a ese hecho. Por lo tanto, no se está garantizando el derecho, en la medida en que no hay un mecanismo de reclamo adecuado. Eso es, como ven, la otra mirada, digamos, o la otra forma de entrar al sistema de indicadores que tiene el protocolo de San Salvador. ¿Cómo estamos así? Una mirada general a partir de los informes que han revisado ya el grupo de trabajo a la fecha. Básicamente se han presentado 13 de 16 estados, que son, como yo decía, parte del protocolo. A la fecha han presentado informes. Ya se han evaluado más de 26 de ellos. Como yo les dije, el GTPS no crea un ranking, no compara estados, ¿no? Lo que trata es justamente de ver cómo el propio estado a lo largo del tiempo va cambiando la forma de atender un derecho, ¿no? No es una fotografía lo que queremos ver nosotros, no es más bien un video. Es ver cómo hace 10 años estaba el derecho a la salud en el Estado peruano, ahora cómo está 5 años antes y en la actualidad. Y esa progresividad es la que estamos viendo en determinados cambios a favor de la ciudadanía. ¿Qué hemos hallado en estos monitoreos que se han venido realizando, ¿no? Que hay todavía una serie de problemas, deficiencias en los DESCA. Yo les decía al inicio, ¿no? El contexto en el cual vivimos da cuenta de que no hemos podido tener una situación óptima todavía, ¿no? Que lamentablemente todavía los estados no están acostumbrados a sistemas de monitoreo de indicadores. Muchas veces estamos más bien acostumbrados al sistema de respuesta frente a un determinado caso y a la judicialización en el ámbito internacional del mismo, con procuradores, con abogados que defienden el Estado en un mecanismo como el de la Comisión de la Corte Interamericana, pero que no necesariamente los sistemas de generación de evidencia, de información, como los institutos nacionales de estadística o demás, van generando información que permita tener una fineza en relación al análisis, ¿no? Y menos aún todavía en que los estados hayan desagregado la información, ¿no? Eso es un déficit que todavía tenemos en información general, no desagregada de manera geográfica o territorial, menos aún todavía en términos étnicos, orientación sexual, etcétera, ¿no? Y por eso, al no haber una información todavía desagregada, el grupo de trabajo del protocolo de San Salvador le ha puesto énfasis en más bien ir en ese camino, en cómo podemos ir generando que los estados le den absoluta importancia a la desagregación de la data y de la información. Y así hemos creado lo que se llaman las guías temáticas sobre grupos vulnerables, ¿no? Tratamos de ir midiendo todas las brechas, como se llaman estas guías, que la primera ya salió el año pasado, que es la guía midiendo todas las brechas sobre población LGBTI, y que busca justamente ver cómo a partir de los informes que los estados nos han brindado, cómo todavía no hay data suficiente sobre la población LGBTI dentro de los mismos. Actualmente estamos trabajando en la segunda guía, que es la guía sobre la situación de los pueblos indígenas, a partir de las 26 informes, como yo decía, que han presentado los estados y que lamentablemente no hay data todavía importante sobre esta situación. Y ustedes se preguntarán por qué una de pueblos indígenas.
indígenas, ¿no? Una guía sobre el tema de pueblos indígenas. Estamos también próximos a iniciar una guía sobre movilidad humana, una guía sobre población afrodescendiente, una guía sobre personas con discapacidad, etcétera, ¿no? Pero fue importante la reflexión sobre la guía de pueblos indígenas por diversas razones, ¿no? Razones asociadas al contexto de discriminación histórica que han vivido los pueblos en la región latinoamericana, los pueblos que todavía, originarios que todavía se mantienen, y que no necesariamente han formado parte de la construcción de la ciudadanía de la República, en términos, digamos, en términos mucho más explícitos en nuestra historiografía, ¿no? Y ahí yo les quiero poner un ejemplo, también ¿no? En el caso de Perú, ¿no? Para hablar del país, digamos, ¿no? Cuando uno habla de discriminación histórica, uno entiende, por ejemplo, la Constitución, la primera Constitución que permitió el voto indígena fue la Constitución de 1979, es decir, de hace 40 años. El Perú va en 20 días, ya estamos dos, ¿no? En 26 días va a cumplir 200 años de república. 200 años de república. 160 años de ellos los indígenas no votaban. No votaban para presidente, no votaban para formar parte de esa estructura central que es la posibilidad de la representación de la ciudadanía eligiendo a tus representantes. Y los excluías más bien, ¿no? Entonces, eso da cuenta de que ha habido una construcción de nuestras repúblicas, excluyendo una parte importante de ciudadanos y ciudadanas, ¿no? Y que no eran entendidos como tales. En el caso del Perú se decía que solo votaban las personas que no eran analfabetas, y se entendía que eras analfabeto si no sabías castellano, ¿no? Si sabías otra lengua originaria, el quechua, el ayánica, el aymara, el amazighenga, y las otras 48 lenguas en el Perú se hablan, no importaba. Tú tenías que ser castellano hablante para poder ejercer tu derecho al voto. Y eso recién se cambia en el año 1979. Entonces, hay ahí una situación histórica que complejiza el ejercicio de los derechos de los pueblos indígenas. Por supuesto, hay determinantes terribles, ¿no? Pobreza, digamos, los datos que tenemos de la región en relación a las condiciones de pobreza de la población no indígena respecto de la indígena, es que la población indígena está en 3 o 4 veces mayor cantidad de pobreza en acceso a servicios básicos como agua potable, alcantarillado. Hay situaciones en las cuales los promedios que nos muestran los estados, en caso de la población no indígena, es 3 o 4 veces mejor que la indígena, ¿no? Y eso es recurrente en Ecuador, en Colombia, en Brasil, en Paraguay, ¿no? O en países de Centroamérica también, ¿no? O determinados, digamos, situaciones, por ejemplo, de tuberculosis, de VIH, SIDA. Hay pueblos indígenas cuya incidencia de estas condiciones de salud pueden estar por el doble o el triple que el resto de la población nacional, ¿no? Entonces, es por eso que se requiere un análisis pormenorizado para generar que los estados que no tienen desagregada la data por condición étnica, por pueblo indígena, por pueblo originario, la tengan, porque ya la evidencia de otros estados que la tienen dan cuenta de desigualdades muy amplias respecto de ellos. Y porque finalmente Latinoamérica tiene muchísimos pueblos indígenas, por lo menos 826 que representan 45 millones, hay también pueblos en aislamiento, es decir, que producto de la situación histórica decidieron desvincularse de la sociedad mayoritaria, aislarse de ellas y no tienen un relacionamiento constante. Y que por supuesto, si es que esto no lo ponemos sobre relieve, puede terminar generando que los invisibilicemos y generemos contactos no deseados que pueden generar la muerte de esas personas, ¿no? Entonces, esa es digamos, la razón que está detrás en términos contextuales de por qué se requiere también un análisis en términos del GTPS de una situación, una condición como la de los pueblos indígenas. Pero también porque el sistema ha ido generando determinados
nuevos estándares de interpretación de los contenidos de los derechos. Y aquí yo les quiero poner el caso de la Convención Americana, ¿no? Si uno lee la Convención Americana, que yo les decía desde el inicio, es una de las normas madres en términos de derechos, la Convención Americana nos establece en uno de sus artículos principales, que es el artículo de la propiedad privada, ¿no? El artículo 21, nos dice, toda persona tiene derecho al uso y goce de sus bienes. Ninguna persona puede ser privada de sus bienes. La Convención Americana nunca se puso en el supuesto de que había pueblos indígenas o de que había una mirada colectiva de las cosas. Siempre pensó que eran individuos. Éramos personas y que por lo tanto cada persona, su derecho debía ser garantizado. No como colectivo, sino como individuo. Y entonces, ¿cómo aparece el tema de tierras, territorios indígenas si la propia Convención Americana nunca la reconoció? Te habla de la propiedad individual, te habla de la utilidad pública, del interés social, una lógica patrimonial de digamos, de la propiedad. ¿Cómo es esto que hay ahora un reconocimiento de que los indígenas tienen una relación especial, ¿no? Una cosmovisión, una forma de relacionarse con la tierra especial? ¿De dónde ha salido? Si la Convención nunca, en la literalidad de su articulado, lo estableció. Y vuelvo a lo mismo. Hay formas y hay instituciones, la Corte y la Comisión Interamericana, que van dando contenido evolutivo, o también el propio grupo de trabajo a través de sus recomendaciones. Ya les expliqué el caso del grupo de trabajo, en el caso de salud. Ahora quería verlo con ustedes en algunas sentencias de la Corte Interamericana que están vinculadas a los pueblos indígenas que, por ejemplo, en el caso de las tierras y los territorios indígenas, fue dándole contenido a la interpretación del artículo 25 y ampliando la forma de leerlo de manera literal. Quédense con esa imagen. Toda persona, ninguna persona. Es decir, la propiedad individual pensada en la Convención Americana. ¿Qué pasa en el caso Aguastingui? ¿No? En un caso del 2001, la Corte nos dice, ¿no? La Corte emite una sentencia, son sentencias largas, aquí yo les he puesto el párrafo 149 de la sentencia, y que básicamente lo que nos dice la Corte, a partir de lo que está sombreado, ¿no? Es que entre los indígenas existe una tradición comunitaria sobre una forma comunal de la propiedad colectiva de la tierra, en el sentido de que la pertenencia a esta no se centra en un individuo, sino en el grupo y su comunidad. La Corte va dando y nos abre propiedad colectiva. Nos habla de que no se centra en el individuo, sino en el grupo y su comunidad. Nada de eso está dicho en el artículo 21 que yo les cité anteriormente. En el siguiente caso, ya del año 2006 contra Paraguay, de Sajojauya, ¿qué nos dice la Corte en ese caso? Que la propiedad y la posesión, que hay una noción de propiedad y posesión en las comunidades indígenas. Y esta noción del dominio de la posesión sobre las tierras no necesariamente corresponde a la concepción clásica de la propiedad, pero merecen igual protección del artículo 21 de la Convención Americana. Aquí la Corte ya dijo, no nos quedemos con la visión clásica, hay que interpretar también el artículo 21 desde una mirada más amplia, desde una lógica que permita a las comunidades indígenas, desde una protección mayor, entender que la posesión también es colectiva. Y finalmente, en una opinión consultiva del año 2016, la Corte nos dice, en la parte que está subrayada, que la violación de dichos derechos tiene una dimensión y no puede circunscribirse a una afectación individual. Es decir, si leen todo el párrafo completo, la Corte ha interpretado el artículo 21 de una manera extensiva y le ha dado un contenido que le da un estándar adicional a la protección de la propiedad individual clásica para entenderla como una propiedad también desde una lógica colectiva en el caso de los pueblos indígenas o originarios. Y concluye que, ahí concluye. Pero además de ese contenido colectivo, es bien interesante cómo la Corte, a esa mirada patrimonial que tenía el artículo 21, también le da un contenido distinto, de una relación especial, como llama,
en el caso de los pueblos indígenas, las comunidades indígenas, comunidades originarias, como distintos nombres tienen en la región. Y dice que la cultura de los miembros de las comunidades indígenas corresponde a una forma de vida particular de ser, ver y actuar en el mundo, constituido a partir de su estrecha relación con sus territorios tradicionales y los recursos que ahí se encuentran, no solo por ser esto su principal medio de subsistencia, sino además porque constituye un elemento integrante de su cosmovisión, religiosidad y por ende su identidad cultural. ¿Qué nos dice aquí la Corte? Que la propiedad no podemos entenderla de la manera clásica patrimonial, compraventa, sino que hay condiciones en las cuales los territorios indígenas pueden estar absolutamente imbricados, relacionados con la identidad cultural. No solo patrimonial, sino también religiosa. En el caso Yaquiaxa contra Paraguay, termina diciendo que la garantía del derecho a la propiedad comunitaria de los pueblos indígenas debe tomar en cuenta que la tierra está estrechamente relacionada con sus tradiciones y expresiones orales, sus costumbres y lenguas, sus artes y rituales, sus conocimientos y usos relacionados con la naturaleza, sus artes culinarios, el derecho consuetudinario, su vestimenta, filosofía y valores, en fin. La Corte ahí se fue de avanzada y comenzó a darle un contenido a la propiedad que quizá una mirada clásica no podría haberlo interpretado de esa manera. Y le da un estándar adicional que genera que esta tierra o territorio tenga tal importancia que tenga incluso que ser transmitida de generación en generación y que de vulnerar su derecho a la tierra, estás vulnerando también la identidad cultural de las personas, de los pueblos indígenas y hasta su propia sobrevivencia. Eso es un contenido de sobrevivencia que no está en el articulado del artículo 21, pero que la Corte ha ido dando contenido muy potente para poder generar ese cambio de interpretación que actualmente le ha dado. Entonces, como ven, yo les decía que en el que tenemos un protocolo que, adicional a la Convención Americana, que le ha dado mayor contenido de desarrollo a los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales que no tenía la Convención Americana de manera original, que hay un grupo de trabajo, el protocolo de San Salvador, que son expertos y expertas que vienen trabajando un sistema de monitoreo que va a permitir a los estados que estos derechos reconocidos en el protocolo de San Salvador se puedan ir desarrollando, que para ese monitoreo que hace el grupo de trabajo ha creado una metodología que se llama la metodología de indicadores, con 714 indicadores que buscan orientar a los estados a poder llevar adelante una serie de reformas y cambios institucionales, normativos, presupuestales, con una orientación para todos, y que sobre todo, a partir de los últimos años, está buscando un énfasis en grupos en situación de vulnerabilidad para que se construya información diferenciada que ayude a ver las desigualdades que atraviesan estos grupos, como son la población LGTBI, los pueblos indígenas, las personas en movilidad humana, en fin, los adultos mayores. Entonces, en ese esquema inicial que yo les decía, el qué protegen derechos DESCA, quiénes, el cómo, nos queda una última pregunta, el para qué. Ok, ya tenemos todo este abanico, sabemos que se ha creado toda una institucionalidad llamada Grupo de Trabajo, que los estados han ratificado el protocolo de San Salvador, que finalmente hay una metodología que es el monitoreo de 714 indicadores, ya, tenemos todo eso. ¿Para qué? ¿Para qué nos sirve a los ciudadanos en este esquema que yo les ponía al inicio, en el cual finalmente tenemos una situación de desigualdad terrible en la región, hay protestas en muchos de nuestros estados, hay muertos producto de estas protestas? Entonces, finalmente todo este, digamos, conjunto de normas e instituciones que se han creado, ¿para qué nos puede servir? Y aquí yo creo que son dos grandes las líneas, ¿no? Lo primero, creo que todo esto tiene una orientación vinculada a que lo que no se cuenta, no cuenta, ¿no? Esto es una palabra del expresidente del grupo de trabajo, Andrés Scagliola, que fue invitado originalmente a justamente dar esta charla, pero producto de un tema médico no pudo estar, pero que él, me gusta mucho cuando usa esa frase porque finalmente
si no se cuenta, es decir, si no se genera evidencia, eso no cuenta, ¿no? Desaparece. Y lo segundo, porque finalmente va a permitir la aplicación y la construcción de políticas públicas, ¿no? Entonces, todo esto que yo les he mencionado, del grupo de trabajo, el sistema de indicadores, tiene esos dos grandes objetivos, ¿no? Contar aquello que no se cuenta, es decir, evidenciar, sacar información, construir mecanismos de información y aplicarla en la construcción de políticas públicas, ¿no? ¿Y por qué les digo lo que no se cuenta, no cuenta? Porque finalmente lo que tenemos que ir generando son, digamos, instrumentos dentro de los propios estados que puedan graficar y evidenciar esa información que les exigimos a los estados, pero sobre todo tienen una finalidad, ¿no? Que es tener un punto de partida. Si los estados no saben cuántas mujeres están sindicalizadas, si los estados, por ejemplo, no saben cuántas personas reciben un bono determinado, si los estados no saben cuánto se está invirtiendo per cápita en salud, los estados están caminando a ciegas. Y hay estados que tienen esa debilidad y que, producto de esa debilidad, cada cierto cambio de gobierno terminan por retroceder todas las políticas que pudieron haber avanzado. Porque no se basa en la evidencia, se basa en la intención política, se basa en la subjetividad de aquel funcionario que pueda estar en el cargo durante un tiempo, pero no en un cambio progresivo que se quiera hacer en el ejercicio y la garantía del derecho. Y por eso para nosotros es muy importante la generación de esa evidencia a partir de los 714 indicadores que proponemos. No es un capricho del grupo de trabajo, tiene una metodología científica que busca que esa información le sea útil al Estado. Y porque esa utilidad de la evidencia va a sustentar de mejor manera las políticas públicas que se construyen. Si queremos cambiar, ¿qué es? Lo que finalmente una política pública tiene como objetivo, es eso, buscar un cambio ante un problema que se ha podido evidenciar. Y por eso nosotros también dentro del grupo de trabajo, cuando emitimos los informes, saludamos algunas políticas públicas que puedan tener un resultado positivo dentro de los propios estados, de modo tal que otros puedan de alguna manera verlos, de alguna manera también en términos generales copiarlos, que no sería lo ideal porque cada estado es distinto, pero por lo menos sí orientarse de cómo viene realizando, por ejemplo, el Programa Nacional de México Sin Hambre, qué factores han permitido que ese programa sea exitoso en México y pueda servirle, por ejemplo, al Perú, que también tiene una situación de hambre de muchas personas, ¿no? Entonces, esa comparación, saludar este tipo de estrategias ayuda también a los estados finalmente a generar políticas públicas adecuadas, ¿no? Y en ese contexto, yo quería concluir con parte del preámbulo que da pie al protocolo de San Salvador, pero creo que grafica muy bien esa intención que tuvieron en su momento los estados al emitir este instrumento internacional, y creo yo que finalmente la orientación central que podemos llevarnos adelante en relación a los estándares de ESCA que un poco he tratado en esta hora y pocos minutos de comentarles, ¿no? Y básicamente lo que dijeron los estados en ese momento fue que, teniendo presente que si bien los derechos económicos, sociales y culturales fundamentales han sido reconocidos en anteriores instrumentos internacionales, tanto del ámbito universal como regional, resulta de gran importancia que estos sean reafirmados, desarrollados, perfeccionados y protegidos en función de consolidar en América, sobre la base del respeto integral a los derechos de la persona, el régimen democrático representativo del gobierno, así como el derecho de sus pueblos al desarrollo, a la libre determinación y a disponer libremente sus riquezas y recursos naturales. Entonces, como ven, para los estados firmantes del protocolo en ese momento, había dentro de su interpretación de la propia democracia, del propio respeto a las personas, que los derechos estaban íntimamente interrelacionados, que no podía hablarse de ninguna manera, de un lado, del derecho a la vida, a la libertad, sin entender que estos estaban absolutamente interrelacionados con el derecho a la salud, a la educación, que no podía haber
un desarrollo democrático sin la posibilidad de un pueblo educado, que no podía haber la posibilidad de determinadas libertades sin el uso adecuado de los recursos naturales o el medio ambiente. Buena cuenta, lo que se buscaba con el protocolo de San Salvador y que es finalmente el estándar sobre el cual se viene trabajando, es que no podemos entender o no pueden los estados entender que los derechos se garantizan, que un grupo de derechos se garantiza y otros no. Que estos derechos deben ser entendidos no como objetivos de desarrollo, sino como un elemento vigente y necesario para que la democracia y los gobiernos puedan subsistir. Eso es muy importante tenerlo en cuenta de cara al contexto sobre el cual vivimos. No se trata de entender que la educación se va a garantizar dentro de 5, 10, 15 años. Se trata de garantizar en este momento para que los propios estados y las naciones sobrevivan como tal. Eso es un poco el contenido que quería compartir con ustedes en estos minutos y si hubiera alguna consulta o un diálogo que pudiéramos establecer a partir de lo que les he expresado. Camila, creo que levantó la mano. Perfecto. Muchas gracias, profesor Daniel, por su exposición. Vamos a pasar ahora entonces a la ronda de preguntas. Ya hay una mano para hacer uso de la palabra, ¿no? De Camila Roberts, que en un segundo te vamos a dar la palabra y también vamos a leer las preguntas que quedaron pendientes en el chat. Vamos a compartir ahora también el enlace de asistencia, pero antes queremos darle un aviso que Esteban Oyarzún nos va a comentar a continuación. Hola a todos, todas. Voy a señalar las cuestiones técnicas relativas a la evaluación final del curso que ya se acerca. La primera de ellas tiene que ver con quién puede realizar la evaluación y como ustedes saben, desde un principio se indicó que la evaluación solo puede ser realizada por las personas que hayan asistido al menos al 80% de las clases. El curso cuenta con un total de 27 clases, de las que 25 eran obligatorias y otras 2 optativas, y por tanto, para cumplir con la exigencia del 80%, las personas deben asistir al menos a 20 clases. Entonces, se permite la inexistencia a un total de 7 clases y para aquellas personas que asistieron a una o a ambas clases optativas, se considerará como una bonificación a sus clases asistidas. Nosotros en los próximos días vamos a estar señalando vamos a subir una especie de Excel para que puedan revisar el tema de la asistencia. Luego, el puntaje de aprobación. Vamos a utilizar de la escala de 1 a 7, que es la que se utiliza en Chile, y vamos a implementar una exigencia del 60%, como se indica en la tabla que ustedes pueden ver en pantalla. En caso de que una o un estudiante se encuentre en situación de reprobación, va a poder rendir una segunda evaluación en la cual la máxima calificación corresponderá a un 5 y esta va a constituir su nota final del curso. Respecto a los contenidos que se van a evaluar en el examen, es la totalidad de las clases audiovisuales, tanto las obligatorias como las optativas que integran el curso, y ustedes van a poder contestar y realizar de manera exitosa esto solo con ver las clases, aún sin haber leído la bibliografía. Si al realizar el examen les surgen dudas sobre un contenido, pueden volver a ver la clase y seguir completando el examen. El examen se va a realizar, vamos a subirlo a un link, vamos a subir este documento y los va a redirigir a un link y solo puede ser contestado una sola vez y se va a desarrollar entre el lunes 9 de agosto a las 15 horas, hora Chile continental, al viernes 13 de agosto a las 23:59 Chile continental. Así que tienen varios días para poder responder el examen. Una vez cumplido el plazo, se va a cerrar el formulario y no se van a poder recibir nuevas respuestas. Toda esta información se las vamos a enviar al correo y también va a estar disponible en el diario Mural del aula virtual. Perfecto, muchas gracias Esteban, ahí estaba el aviso. Felicitaciones, profesor Daniel, y a todas las personas que están presentes de Perú, que acaba de clasificar a semifinales de la Copa América. Vamos a leer las dos primeras preguntas del chat y le vamos a dar también la palabra a Camila para que las pueda responder luego el profesor Daniel. Bien, la primera pregunta es de Victoria Cruz Amigo, quien preguntaba hace ya un rato si Chile ha ratificado el protocolo de San Salvador. No. Y ¿le parece si le agrupo?
Ya, perfecto. Sí, perfecto. Bueno, aunque ya respondió justo ahí cuando lo señaló, pero bueno, más adelante puede retomar. Y Valentina Parodi pregunta, ¿cómo ha influido la consagración del derecho de la salud en la discusión sobre el aborto en los países que han ratificado el protocolo de San Salvador? Y vamos a habilitarle el micrófono a Camila para que pueda hacer su pregunta y usted pueda responder las preguntas que ya se han hecho. Camila, adelante. Gracias, Alejandro, y gracias, Daniel, por tu interesante presentación. Mi pregunta es, ¿cuál es el nivel de participación de la sociedad civil y capaz de la academia en el trabajo que realiza el grupo de trabajo? Es decir, ¿existe capaz una herramienta virtual o un canal específico por el cual pueden aportar los miembros de la sociedad civil? Esto muy aparte de la obligación que tienen los estados de tener un mecanismo de rendición de cuentas. Gracias. Gracias Camila, gracias Alejandro también por resumir. A ver, de las 3 preguntas que me han hecho, empiezo por la de si Chile ha ratificado. No, Chile ha suscrito, ¿no? Recuerden que hay 2 momentos, en el derecho internacional hay 2 momentos, ¿no? Lo que se llama la firma o suscripción del tratado o del acuerdo internacional, y lo segundo, que muchos estados tienen que ir a sus parlamentos, a sus congresos, a sus cámaras de representantes, para que estos lo ratifiquen, ya sea a nivel de diputados o senadores, dependiendo cada país y cada estado tiene, ¿no? En el caso de Chile, Chile ha suscrito el protocolo, pero no lo ha ratificado todavía. Está en una discusión desde hace mucho tiempo en relación a esto. Yo espero que a partir de la clase también puedan varios de ustedes ir generando una incidencia, porque creo yo que es muy importante que más estados ratifiquen este instrumento de cara a que se vuelva universal, ¿no? Universal en la región, digo, ¿no? Porque todavía hay voces que piensan que los DESCA no son derechos, que siguen siendo objetivos de desarrollo, que son mecanismos sobre los cuales tenemos que aspirar, pero que no lo ven como un derecho en sí mismo, ¿no? Así que sería muy interesante que Chile pueda ir en esa ruta de los estados que han ratificado el protocolo y por lo tanto también ir generando un efecto rebote en otros estados de la región. Sobre la segunda, el impacto sobre los derechos sexuales reproductivos del propio protocolo. Hay información que los estados nos reportan de que ha habido en algunos estados avances, en otros retrocesos en relación al tema del aborto. Todavía hay muchos países que tienen la penalización de las diversas formas de aborto. Suele ser un momento clave para el grupo de trabajo la reunión que tiene el grupo, los expertos, con los estados para darles sus recomendaciones. Digamos, en términos generales hay 3 grandes momentos para la generación de la información. El primero es el Estado consolida las respuestas a los indicadores que el grupo le ha propuesto, que suele ser un trabajo interno, se reúnen diversas instituciones, hay una discusión, entonces se pone sobre el tapete en el propio Estado si, por ejemplo, el tema del aborto está penalizado o no, hay una discusión interna para responderlo. Eso ya es un primer elemento que creo que es interesante. Uno segundo es cómo lo plasman en el documento como tal, ¿no? Y tratando los estados de, a partir de las recomendaciones que se presentaron en el informe anterior, buscar que digamos, el estado dé cumplimiento a las mismas. Y el tercero, que es el momento oral, es decir, hay un intercambio entre el grupo de trabajo y el Estado. Algunos de ellos pueden ser sus embajadores ante OEA o los representantes de los sectores de salud, etcétera, que hemos tenido en los últimos meses un debate bien interesante, y ahí se comienza a generar también una incidencia por parte del grupo de trabajo en relación a estos temas, ¿no? Así que hay, creo yo, un escenario en el cual se viene discutiendo esto. El grupo no ejerce ningún mandato ni imperativo, ni menos aún jurisdiccional, como yo les decía, que puede hacer la Corte Interamericana. Lo que nosotros hacemos es un acompañamiento técnico con evidencia de por qué deben cambiarse o no determinadas políticas dentro de los estados.
Y la tercera pregunta en relación a la sociedad civil, ciertamente hay una obligación, como ustedes saben, previa a la presentación, al segundo momento, que es la elaboración del informe, que yo les decía en la pregunta anterior, cuando se le va a remitir al Estado, que ésta tiene que socializarse con la sociedad civil. Hay un tercer momento que también las recomendaciones que hace el propio grupo tienen que socializarse con la sociedad civil para que éstas, digamos, se las apropien. Pero ciertamente hay un canal institucional, ahora les podemos dejar con Dulce, donde están todos los informes que han realizado los estados. Tenemos una página web en la OEA, tenemos ahí un sistema de comunicación. Es muy importante que previa a la discusión de los informes, las organizaciones de sociedad civil puedan presentar informes, ¿no? Si bien no hay una suerte de canal formal como en otros comités o comisiones donde hay informes sombra, ¿no?, que se presentan, no hay eso necesariamente en el grupo de trabajo, pero sí valoramos mucho la información a la hora de hacer el análisis de lo que pueda ser una institución académica, una institución que tiene trayectoria en derechos sindicales, en derechos a la educación, en fin, son conocidas en la región las instituciones serias de esa naturaleza, y eso ayuda muchísimo a contrastar con la información que pueda presentar el Estado, que como ustedes saben muchas veces es información que busca, digamos, en términos generales, poner de buena manera al Estado en términos de cumplimiento, ¿no? Así que ayuda mucho que la sociedad civil también, y la sociedad, digamos, la academia, planteen también información alternativa que nos ayude a evaluar la situación como corresponde, ¿no? Perfecto, nos quedan 10 minutitos, vamos a leer las 3 últimas preguntas, bueno, leer 2 y vamos a escuchar también una tercera que es de Yasser, quien está con la mano que ha solicitado la palabra. La primera pregunta es de esta sección es de Catalina Astroza, quien pregunta, ¿cómo resolver la tensión que muchas veces se da entre un Estado que hace todo lo posible, adopta todo tipo de medidas, para proteger derechos, pero por acciones de terceros, empresas, por ejemplo, estos no logran verse garantizados completamente? Y si cree usted que es posible eximir de responsabilidad a los estados que actúan diligentemente, pero que por acciones de empresas se impide el ejercicio pleno de los derechos. Esa es una pregunta que la envía Catalina Astroza. Voy a leer una segunda pregunta que es de Victoria Cruz Amigo, quien dice lo siguiente: en cuanto a los pueblos indígenas, ¿cómo se puede resolver un conflicto entre los derechos de un individuo que pertenece a ese pueblo con los derechos colectivos que tiene el pueblo indígena? ¿Qué derecho primaría? Y la tercera pregunta, le vamos a permitir a Yasser quien la haga. Por favor, ya tienes disponible tu micrófono. Ok, buenas tardes con todos, compañeros. Sí, doctor, quería preguntarle sobre todo una cuestión respecto a los pueblos indígenas en nuestro país. Resulta que, bueno, como sabemos y por la jurisprudencia también que usted mencionó, y en muchas de ellas, la Corte reconoce la personalidad jurídica de los pueblos, y es una de las deficiencias que tenemos en nuestro país, puesto que nuestros pueblos, pese a estar adscritos y pese a que el Estado es respetuoso de las normas internacionales, nuestros pueblos no tienen la personalidad jurídica reconocida, pues estos tienen impedidos, no sé a qué se debe dicho mecanismo, por supuesto que actualmente yo tengo el conocimiento que solo un pueblo tiene reconocido la personalidad jurídica. ¿A qué cree que se deba esta deficiencia, en todo caso, del Estado, para que pues, los pueblos ejerzan en los hechos su personalidad jurídica, ¿no? Puesto que el reconocimiento está a nivel internacional? ¿De acuerdo? Gracias, Yasser. Profesor, lo escuchamos. Sí, a ver, las 3 preguntas son para 1 hora de respuesta cada una. Pero bueno, voy a tratar de resumir. A ver, la atención, a ver, los estados son responsables de todo lo que suceda dentro de un estado. ¿Ya? Eso tengámoslo como principio, ya sea por la acción o omisión. Comúnmente, desde la perspectiva de los derechos humanos, siempre es asociado la responsabilidad de los estados por la acción, ¿no? Los clásicos hechos de los 70s o 80, donde había estados represivos que terminaban por vulnerar y desaparecer a personas, por ejemplo, ¿no?
generaban la responsabilidad internacional del Estado por la acción de haber generado una represión a la vida y la integridad de las personas. Pero también ha habido situaciones en las cuales los Estados, por omisión, son responsabilizados a nivel internacional. ¿Qué quiero decir por omisión? Porque el Estado tiene el deber de garantizar, por ejemplo, el derecho a la vida de una persona. ¿Y eso qué significa? Que no solo el Estado no debe matar a esa persona, sino que debe impedir que otro lo haga, que cualquiera otro lo haga. En este caso, por ejemplo, si las empresas están vulnerando derechos, quien también tiene la obligación de garantizar que las empresas no vulneren esos derechos es el Estado, porque finalmente el Estado también les da autorizaciones, les da determinados derechos en esos espacios de explotación o exploración, si estamos hablando de recursos naturales o de otra naturaleza, y porque quien tiene el monopolio de la represión en el mundo son los Estados. Eso es como nos hemos ido construyendo en términos de los Estados modernos. No son las personas de manera individual que tienen la posibilidad de ejercer la violencia. Entendía la violencia institucionalizada, la posibilidad de reprimir a alguien, sino son los propios Estados. Y por lo tanto, cuando hay una vulneración generada por un tercero, llamada empresa, llamada, digamos, grupo delincuencial, etcétera, hay una responsabilidad también internacional del propio Estado por no haber garantizado de manera adecuada la protección de esas personas. Hay varias sentencias de la Corte Interamericana de esa naturaleza, ¿no? Así que, ciertamente, hay una obligación ahí del Estado. Por supuesto, eso no impide que se comiencen a trabajar otros mecanismos para que las empresas, que muchas veces, como, digamos, intuye un poco de lo que ustedes, de lo que mencionó, de lo que habría preguntado Catalina, a veces también tienen un poder tan importante como un Estado, ¿no? Hay empresas que tienen el PBI de un Estado, que tienen el presupuesto de algunos Estados. Entonces, hay un poder muy fuerte que tienen algunas empresas transnacionales para poder influir dentro del propio Estado, a pesar de que quiere garantizar, como ustedes dicen, los derechos. Y por eso han empezado una serie de tendencias para, de un lado, generar un tratado de derechos humanos y empresas, que todavía está en ciernes, pero que como ese tratado no se ha podido, digamos, cristalizar, lo que se ha venido trabajando son una serie de principios rectores, mecanismos de orientación, planes de acción de empresas y derechos humanos para vincular al sector empresarial, un sector que si bien antes miraba el tema de los derechos desde una lógica de la responsabilidad social o la posibilidad de la caridad, ahora lo entienda más bien desde una lógica de derechos, es decir, de la posibilidad de la remediación, la reparación, la no generación de mecanismos en los cuales puede estar vulnerando derechos hacia la comunidad o intraempresa. Un claro ejemplo es la publicidad, ¿no? Hay publicidad que puede ser publicidad discriminatoria que emiten las empresas y que esto repercute sobre la sociedad en general. O incluso hay situaciones en las cuales las remuneraciones dentro de la propia empresa pueden ser superiores a los hombres que a las mujeres, y eso genera un sistema de discriminación intralaboral y una situación sobre la cual se tiene que cambiar. Es por eso que han comenzado, como repito, una serie de planes de acción de empresas y derechos humanos, para no solo establecer que la responsabilidad del Estado, sino también de las propias empresas de garantizar determinados derechos, que vayan generando cambios en la eliminación del trabajo infantil, los desequilibrios de género, las posibilidades de discriminación de género, ¿no? ¿Okay? Hay ahí un desarrollo que se viene dando, ¿no? Incluso Chile también tiene su propio plan de acción de empresas y derechos humanos. El Perú acaba de aprobar hace 3 semanas el primero en el Perú, y va dando una línea de trabajo en esa materia, ¿no? Lo segundo, a ver, el clásico debate entre el derecho individual y el derecho colectivo. Yo lo miraría más bien de manera complementaria. Y les voy a poner más bien un ejemplo clásico, ¿no? En esta materia. Durante mucho tiempo el debate entre el derecho individual y el derecho colectivo se dio a partir de los derechos vinculados a las mujeres. ¿Qué quiero decir con esto? Muchos criticaban, por ejemplo, que hubiera relaciones sexuales por debajo de 14 años.
y se entendía que las relaciones sexuales por debajo de 14 años eran no consentidas, es decir, el derecho individual a la indemnidad sexual de la menor de 14 años, respecto de la práctica cultural que podía ser el tener relaciones sexuales en algunas comunidades entre adultos y menores de 14. Tradicionalmente hubo una suerte de dicotomía entre la perspectiva de los instrumentos internacionales que miraban el derecho de las mujeres respecto de los derechos que miraban los instrumentos de los derechos colectivos. Si uno miraba a CEDAW, ¿no?, la Convención de los Derechos de las Mujeres, no había casi ninguna palabra sobre las mujeres indígenas, por ejemplo. Y en el caso de los derechos colectivos, si uno mira el convenio 169 de la OIT, no había casi ninguna palabra sobre el tema de mujeres y la perspectiva de los enfoques de género. Cada uno había, de alguna manera, mirado sobre su propia, digamos, sobre su propia dinámica, pero no había dialogado con el otro. Y han comenzado determinados movimientos, sobre todo de mujeres indígenas, a cuestionar ambas perspectivas. No puede mirarse lo colectivo y lo individual por separado. Y más bien entender que eso era una falsa dicotomía. Que aquellos mecanismos que miraban CEDAW, por ejemplo, eran propuestos por mujeres blancas, por mujeres universitarias, por mujeres que no hablaban de las diferentes mujeres, ¿no?, o los diferentes tipos de mujeres, ni afrodescendientes, ni indígenas, ni campesinas, etc. Y esa propia discusión también se trasladó al caso de los derechos colectivos, es decir, cuando se habla de la posibilidad de los derechos sexuales de las mujeres, normalmente se hablaba, en el caso del convenio 169, desde la perspectiva de los hombres. Y entonces ese movimiento feminista indígena ha ido construyendo más bien la posibilidad de entenderlos, que ambos no son dicotómicos, sino son complementarios. Y por eso se ha comenzado a construir todo un debate de digamos, el enfoque de género desde una perspectiva intercultural, o la perspectiva intercultural con un enfoque de género. De modo tal que no se construyan, digamos, divergencias o entenderlas de manera separada, sino más bien de entender que el individuo sin colectividad no existe, pero tampoco la colectividad sin individuos propiamente puede existir. Y eso es un poco por donde han comenzado a darse respuestas a estos problemas que no son sencillos, es decir, no hay una fórmula matemática para decir si va a primar el derecho individual o el derecho colectivo en una situación determinada, sino más bien de entender formas deliberativas o dialógicas entre ellas, ¿no? Y la tercera pregunta sobre la personalidad jurídica, si lo entendí bien ayer, creo que se refiere a la situación del reconocimiento y la inscripción de un pueblo indígena en algún registro especial dentro del Perú. Lo que en el Perú existe es diversas formas de denominar a los pueblos indígenas, ¿no? Y diversas formas como se han ido inscribiendo en los registros oficiales. Pero el reconocimiento de un pueblo indígena, de un pueblo originario, es un procedimiento declarativo, no constitutivo. Es decir, en la medida que el pueblo preexiste al Estado, en lo que hace el Estado es un reconocimiento de ese pueblo, no lo crea. Cuando uno habla de registros constitutivos, es que crea a partir de ese registro la posibilidad de que algo exista. En este caso no, como los seres humanos. Yo soy un ser humano, pero si yo recibo un DNI, no es que me crean a mí a partir de ese DNI y dejo de existir si no tengo un DNI. Yo existo porque soy un ser humano. Otra cosa es que el Estado me reconozca a través de un documento nacional de identidad. Lo mismo sucede con los pueblos. Existen, tienen una personalidad jurídica previa al reconocimiento del Estado, pero este reconocimiento les puede servir para una serie de hechos, como, por ejemplo, en el caso mío, yo preexisto al Estado, cuando tengo mi DNI, el DNI me permite luego acceder a salud, educación, etc. Pero no es producto del DNI que yo existo, ¿no? Lo mismo sucede con los pueblos. En el caso de Perú, este reconocimiento se da a través de comunidades campesinas, comunidades nativas, la base de datos del Ministerio de Cultura de Pueblos Indígenas. Lo que se quiere hacer ahora es que la existencia como pueblo sea reconocida a un registro de la Superintendencia Nacional de Registros Públicos que le permita acceder a otro tipo de derechos, como es el caso de una propiedad colectiva más amplia que la de la comunidad
comunidad campesina o nativa, sino la de la suma de estas comunidades. Pero eso es una discusión que está en este momento en el Congreso de la República del Perú, pero repito, hay que entender jurídicamente dos escenarios: el de la personalidad como tal, que es reconocida por el Estado, y el uso de esa personalidad para una serie de servicios o derechos posteriores, ¿no? Eso es, Alejandro. Perfecto. Muchas gracias a todas las personas que enviaron sus preguntas, que hicieron sus comentarios también en el chat. Muchas gracias a usted, profesor, también. Le vamos a dar un minuto para que pueda dar una reflexión final o simplemente se despida de las personas que lo escucharon muy atentamente en esta clase. No, agradecerles absolutamente a Esteban, a Alejandro, por la invitación. Me sentí muy contento de poder compartir algunas cosas con ustedes. Les dejaremos ahí los correos electrónicos y cualquier duda, por supuesto, encantado de seguir absolviéndola y que podamos seguir en este diálogo permanente. Muchas gracias. Perfecto. Gracias por su tiempo, su disposición y su tremenda clase y por ayudar también a este curso que ya va llegando a su final. Nos quedan unas 5 clases contando la de mañana, donde volveremos a hablar sobre estándares internacionales en derechos humanos. Perfecto. Muchas gracias a Ahí todos. les he dejado Dulce mi correo y encantado de ayudarlos en todo. Un abrazo, que estén bien. Perfecto. Un abrazo a todos y a todos, que estén bien. Chao, chao.